diferentes empresas, pero su especialidad es diseñar piezas para grandes marcas del sector del automóvil, como Volkswagen, Ford, Opel. Ahora nos contará un poquito más él qué es lo que estudió y a qué se dedica. Vale. David, nuestro invitado 2, que le podéis ver ahí. David es arquitecto técnico e ingeniero y se dedica al mundo de la construcción y en la obra es director de proyecto de obra y dirige obras. En la práctica hace estudio, también hace diseño, pero sobre todo dirige obra en la práctica. Y Pablo lo que hace, estudió ingeniería agrícola, ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo, hizo las dos ingenierías. Y desde hace ya años trabaja en Grupo Leche Pascual y empezó comprando patata, se dedica a las compras, se dedica a comprar. Empezó comprando patata y ahora se dedica a comprar toda la soja de todas las bebidas de soja que bebéis en vuestras casas, esa soja la ha comprado Pablo. Y al café que toman vuestros padres en la mitad de los bares de España también lo compra él a nivel nacional e internacional, ¿vale? Ingeniero, arquitecto, ingenieros. Al final lo que os traemos es gente que ha pasado por unos estudios y que está trabajando en un sector de ciencias, ¿de acuerdo? Y lo que queríamos era conocer su experiencia y por qué han estudiado eso, qué han encontrado en sus estudios, qué les ha valido, qué no. Y bueno, así que si queréis, no sé cómo el orden que queráis seguir, si queréis iniciar vosotros y contarles un poco vuestra experiencia a los chicos, que al final es lo importante. ¿Quién se lanza el primero? Sí, creo que el invitado número 1, ¿no? Sí, venga, numéricamente le toca a él. Sí. Venga, pues invitado 1. Vale. Bueno, además yo creo que soy el más joven, con perdón, así que tengo menos que contar, creo, ¿no? En cuanto a experiencia y eso. Pero a lo mejor me pilla más de cerca también lo que están viviendo los chicos. Vale, pues, bueno, yo me llamo Eduardo Merino y yo soy graduado en Ingeniería Mecánica con el Plan Bolonia. Y bueno, yo tengo 24 años, voy a hacer 25 ahora, nací en el 1995, creo que es algo importante que sepáis, que soy, bueno, pues que tengo esa edad. Y yo estudié en Burgos, estudié el bachillerato de Ciencias y Tecnología. Yo soy una persona pues que siempre se me ha dado muy bien las matemáticas, por ejemplo, se me daba muy bien la física, comprenderlo sobre todo. A lo mejor pues algunos semestres hacía más el vago, otros menos, sacaba mejor o peor nota, pero siempre se me ha dado bien comprenderlo, ¿no? Que es importante y me ha gustado además. Me gustaba bastante, aparte de que se me daba bien, pues cosa que es bastante positivo. Entonces, yo cuando me tocó enfrentarme al bachillerato, pues yo hice asignaturas, por ejemplo, hice física, hice dibujo técnico también, ¿vale? Iba por ese sentido. Entonces, yo ya me iba enfocando hacia la tecnología, ¿vale? Hacia las ciencias de la tecnología, como puede ser pues una ingeniería, una arquitectura, ¿vale? Al final, pues, enfrentarse pues a situaciones pues de física, de matemáticas, ¿vale? Y a la hora de yo escoger qué carrera iba a estudiar, pues tuve en cuenta mucho qué es lo que se me daba a mí bien, ¿vale? Como puede ser, pues eso, matemáticas, pues física, lo que se me daba bien y lo que me gustaba. Entonces yo pensé, dije, a ver, de todo lo que yo puedo, a todo lo que yo puedo acceder, ¿qué es lo que más me gusta? Entonces, pues yo lo que hice fue eso, fue decidir y entre las cosas que me gustaban, pues estaba la ingeniería mecánica. Al final, yo lo que pienso, y esto es una opinión personal, es que tienes que elegir una cosa, pero no te cierra, ¿vale? Yo estudio ingeniería mecánica, pero no me cierro a solo trabajar de ingeniería mecánica. Yo lo que he aprendido a lo largo de, pues, de mis años de carrera y a través de mis años profesionales es que aunque yo estudie una ingeniería mecánica, luego hay un montón de puestos de trabajo relacionados con en los que puedo trabajar, incluso no relacionados. Porque al final, evidentemente, las empresas buscan que tú sepas que tengas esos conocimientos, esas bases, por ejemplo, de ingeniería, pues a la hora de yo en mi trabajo trabajar en el sector de automoción, en piezas de chasis, de acero, de ese tipo de cosas estructurales, pues sí, es necesario tener esos conocimientos. Pero bueno, pensad que tampoco cierra ninguna puerta porque los ingenieros también son muy valorados en otros sectores, como puede ser la banca, incluso,
¿vale? Algo que parece contradictorio, pues hay muchos ingenieros trabajando en bancos, ¿vale? O sea que al final, esto lo digo porque yo siempre tuve la duda de decir, si estudio esto, luego qué puertas me estoy cerrando, o luego qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Bueno, sí que es verdad que nunca puedes abarcar todo, de decir, siempre estar indefinido, siempre, o no elegir nunca lo que veas, lo que vas a estudiar, pero sí que es bueno eso, que penséis qué es lo que se os da bien y qué es lo que más o menos os gusta, que vayáis concretándolo poco a poco, porque bueno, al final es lo que más fácil va a ser para vosotros. Luego, también, aprobar y llevar, porque requiere una motivación interna y requiere y esto lo quiero unir con eso, que al final una carrera o estudiar siempre va a ser algo que tenéis que poner vosotros de vuestra parte. Al final, el instituto, cuando no sé, creo que estáis en cuarto de la ESO, pues al final deja de ser menos esfuerzo de los profesores para empezar a ser cada vez más esfuerzo vuestro. Y el bachillerato o el grado medio, grado superior o una carrera va a ser cada vez más así. Cuando al final vais a poner 100% de vuestra parte para aprobar y los profesores vais a ver que los profesores cada vez ponen menos, incluso a lo mejor ponen mucho de su parte por suspenderos a veces, ¿vale? Así como detalles lo digo. Entonces, pues bueno, bromas aparte, pues eso, que sea algo que os motive a hacer, ¿vale? Que cuando elijáis, pues que sea algo que os motive, que os guste y que se os dé bien. Y bueno, también quería hablar un poco, pues, más allá de mi experiencia, porque igual no os aporta tanto. Bueno, yo cuando terminé mi carrera, pues tuve muchas oportunidades, bueno, relativas oportunidades, pues para elegir en qué sector me quería enfocar, qué es lo que me gustaba más. Porque cuando eres estudiante, cuando recién terminas, lo más beneficioso para las empresas es contratar becarios. Entonces ahí tienes muchas oportunidades. Cuando eres becario, tienes oportunidades para entrar en cualquier sitio porque las empresas contratan mano de obra pues barata, ¿no? Y a ti te viene bien para aprender y a ellos porque eres barato. Y cuando yo encontré pues, mis primeros trabajos, no solo se fijaron en mí académicamente, que también, pero al final académicamente todas las personas son relativamente parecidas porque han pasado pues, por el mismo proceso de estudiar, sino que también se fijaban mucho pues, en las competencias personales que tenía cada persona, ¿no? Pues nos hacían, me acuerdo de una entrevista que nos hicieron pues, una dinámica grupal, un juego, pues para ver de los candidatos que nos presentábamos, pues quién le gustaba más jugar en equipo, quién era más individualista, quién era más egoísta, quién pues más apoyaba al grupo. Y entonces eso es algo que también pienso que es importante, que os centréis también en vosotros crecer como personas y en ser unas personas pues que juegan bien en equipo, que son amables con los demás, que parece un cliché, pero que realmente eso es importante, porque al final de toda vuestra vida vais a trabajar en equipo, vais a trabajar con gente y para una empresa o para cualquier entidad es muy importante que las personas que van a participar de ella pues sean gente que no va a querer generar conflictos, gente que va a ser, pues, que va a aportar, que va a hacer por la convivencia, que va a aportar y generar convivencia con los demás y que va a aportar ideas, que va a ser proactivo, que no necesitan que le digan todo el rato lo que tiene que hacer, sino que esa persona proactivamente ofrece ideas, ¿no? Y bueno, esto es algo que también se entrena. No penséis que porque ahora a lo mejor vosotros pensáis, joder, pues yo no soy así. Bueno, eso es algo que se entrena y cuando vas madurando, vas creciendo, pues también vas desarrollando, ¿vale? Y bueno, luego ya por terminar, otras cosas que podéis complementar en vuestra formación que a mí me han servido y que creo que es súper útil es los idiomas. Mi primer trabajo, mi primer trabajo que me gustó muchísimo y que fue una oportunidad muy grande, lo conseguí gracias a saber inglés, ¿vale? No sabía inglés excesivo, ni era bilingüe, ni nada de eso, pero había estado estudiando inglés durante unos años y eso, pues, al final pagó resultados, pagó dividendos, ¿vale? Me sirvió para tuve que hacer una entrevista en inglés, que es más fácil de lo que parece, ¿vale? Suena muy pomposo, pero al final, si tú vas trabajando tus idiomas y tu inglés, pues al final puedes hacer una entrevista en inglés perfectamente, incluso trabajar en inglés. Yo, gracias a eso, conseguí un trabajo en el que mi posición era pues internacional y trabajaba con gente pues de la República Checa, con gente de Alemania, con gente francesa y hablábamos todos en inglés y nos entendíamos perfectamente. Yo, si tuviera que recomendaros algo que empezaréis ya mismo, sería empezar a estudiar inglés si no lo estudiáis ya. Estudiar idiomas. Si sabéis muy bien inglés, pues otro ¿Ya has idioma. pagado? Yeah, very good, very good. Le pagué para que lo dijera. No, I'm yo ahora, por ejemplo,
Estoy aprendiendo estoy empezando con el alemán y con el francés. Ya sé más o menos, pero estoy perfeccionando. Para que veáis, pues español, inglés, alemán y francés, pues 4 idiomas, ¿no? Poco a poco. O sea, no soy ningún experto, pero para que veáis que con el tiempo eso es algo que yo, por ejemplo, tenía francés en el instituto y no le prestaba nada de atención, la verdad. Y hoy me arrepiento. Hoy habría dicho, joder, si yo hubiera prestado más atención al francés y en vez de aprobar con 5 hubiera esforzado un poco más, pues me habría ido un poco mejor, la verdad. Pero bueno, La nunca motivación. nadie me lo dijo, nadie me lo dijo. Entonces, pues nada, nunca sabes. A veces lo dices y tampoco sirve de mucho. Bueno. Ya. Bueno, pues yo creo que por mi parte esto sería un poco... Muy bien, Edu. no quiero acaparar el tiempo tampoco. Espero que os sirva. Y si tenéis alguna duda, pues me podéis contactar, no pasa nada. Estoy disponible. Bueno, pues David, si quieres nos cuentas tu experiencia, luego nos la cuenta Pablo y si queréis, chicos, idos apuntando alguna pregunta que queráis hacer o si las queréis poner en el chat y luego se las hacemos, ¿vale? Luego le hacemos todo tipo de preguntas. Pues David, te toca. Bueno, hola a todos. Quiero agradecer primero a Luis Minguela que me da esta oportunidad de hablar de mi profesión y de mi expediente académico, que para mí es mi profesión, me gusta y me gusta hablar de ella y le doy las gracias. Bueno, chicos, vosotros ahora mismo, según tengo entendido, os vais a enfrentar en los próximos días a la primera gran decisión importante de vuestra vida que va a marcar el rumbo, ¿no? Y os doy la bienvenida a eso porque eso es un síntoma de madurez. A partir de ahora, cada poco tiempo vais a tener que tomar decisiones que van a marcar el rumbo de vuestra vida. Y eso no os tiene que asustar, ¿eh? No os tiene que asustar porque la vida es así y es tomárselo como un reto, ¿vale? Y es un síntoma de madurez, ¿vale? Y, bueno, de este tipo de cosas os podrá asesorar mucho mejor vuestros orientadores, que me consta que son grandes profesionales. Y yo directamente les voy a hablar un poco de mi profesión, ¿vale? Como bien han dicho antes, pues yo soy arquitecto técnico. También tengo la titulación de ingeniero de edificación, ¿vale? Esta carrera me ha habilitado para trabajar ahora en el puesto que desempeño, que soy jefe de obra en una empresa constructora. ¿Cuál es mi trabajo? Bueno, pues a mi empresa, cuando un cliente le encarga la realización de un edificio, pues este cliente puede ser un particular, puede ser una administración pública, puede ser un promotor de viviendas, puede ser una empresa que va a hacer una factoría y necesita un edificio nuevo. Hay muchos tipos de clientes, ¿no? Entonces, cuando mi empresa consigue un contrato de esos, automáticamente me hace responsable de ese proyecto, ¿vale? Entonces, yo primero coordino un grupo de trabajo, ¿vale? Depende del volumen de obra, así será el equipo de trabajo. Puedo tener 1, 2 encargados, 3 encargados, capataces, puedes tener un topógrafo, puedes tener jefes de producción y organizas un equipo de trabajo. Con ese equipo de trabajo tienes que buscar todos los medios para ejecutar ese proyecto. Buscar los medios significa que hay que contratar trabajadores o empresas que desarrollen esos trabajos. Supone que hay que comprar materiales, supone que hay que alquilar medios, alquilar andamios, grúas, maquinaria, todo ese tipo de cosas hay que contratarlas, ¿vale? Tienes que organizar a todos esos equipos que contratas. Y todo eso que contratas se tiene que ajustar a un presupuesto. Hay que ser que ese proyecto tiene que ser viable económicamente y hay que analizarlo. Porque tú tienes un presupuesto y no te puedes salir de ese presupuesto. Entonces, tienes que evaluar todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y organizarles, ¿vale? Se trabaja mucho en equipo, ¿vale? Luego, tienes que asegurarte de la calidad, ¿eh? Todo proyecto de edificación como de obra pública está sujeto a unas normativas de calidad o a unos requerimientos que te impone el cliente. Entonces, tienes que asegurarte que todo lo que vas haciendo se ajusta a la realidad, ¿vale? Luego, hay otra faceta del trabajo que está muy relacionado con una de las asignaturas que son muy importantes en la carrera, que es el dibujo, ¿no? Hay una labor que se hace en las obras de construcción que son los replanteos, que se llama replanteos. Esto, por decirlo gráficamente, es dibujar en el terreno lo que hay dibujado en el proyecto, en los planos. Hay que dibujarlo. Y hay que dibujarlo para que alguien lo pueda ejecutar. Se puede ejecutar, se puede dibujar pues con aparatos de topografía.
a través de una aplicación informática, de un ordenador, puedes volcar esa documentación gráfica en una estación total, que eso se traduce en un replanteo sobre el terreno. Luego, a su vez, todo hay que irlo dibujando en la realidad. En una casa, por ejemplo, hay un momento que hay que dibujar los tabiques en el suelo, dónde van a ir las ventanas, dónde van a ir las puertas, dónde van a ir las tuberías, los enchufes. Todo eso hay que trasladarlo de un plano a la realidad. Y ahí entra mucho las capacidades de dibujo, ¿vale? Porque sigues dibujando. Primero dibujas en un ordenador y luego dibujas en la realidad, ¿vale? Es verdad que cada vez más las herramientas informáticas están a nuestro servicio. O sea, ahora mismo se dibuja mucho con programas informáticos, tipo AutoCAD, tipo programas de 3D, pero nunca podemos olvidarnos del dibujo manual, por decirlo así. Porque siempre se te da la situación de que tienes que dibujar algo a mano o resolver un detalle. En un momento dado tienes que resolver un detalle. Y, aparte, tú tienes que ser capaz, cuando dibujas al ordenador, tú tienes que saber lo que hace el ordenador. Tú eres el que mete los datos al ordenador. Entonces, tú dominas el ordenador, no el ordenador te domina a ti. Entonces, es muy común, porque, por ejemplo, los ordenadores no se equivocan, nos equivocamos las personas. Pero podemos equivocarnos al meter datos y nos puede dar un dato erróneo. Igual que un programa de cálculo, podemos calcular una estructura, que metemos datos en un ordenador para calcular una estructura. Pero si metemos un dato mal, nos va a dar un dato erróneo. Y tenemos que saberlo interpretar, ¿vale? Y se me han dado casos de gente, sobre todo gente joven, que lo que dice el ordenador es como dogma de fe. Si ha salido del ordenador, está bien. Y a lo mejor te está dando un dato absurdo. Tienes que saberlo interpretar. Porque luego puede ser un error fatal. De manera que calculas una viga de un edificio y te da un dato absurdo el ordenador porque alguien ha metido un dato mal. Tienes que saberlo interpretar, porque puede ser un error fatal. Que puede ser un error fatal de que se te puede caer un edificio, se puede matar a una persona, o puede ser que haya que luego que demolerlo y genere un coste económico que tu empresa quizás no pueda asumir. Y es tu responsabilidad. Entonces hay que saber interpretar las cosas, ¿vale? Los ordenadores son herramientas y hay que saber el porqué de vienen las cosas, ¿vale? ¿Qué capacidades para mi puesto de trabajo creo que son esenciales? Bueno, pues creo que hacen falta unas dotes organizativas. Tienes que ser capaz de organizar equipos humanos o equipos materiales o de maquinaria. Hace falta organizar, hace falta ser organizado, ordenado. Hace falta tener don de gentes. Hay que tratar mucho con las personas. Hay que contratar gente, hay que contratar empresas, tratas con trabajadores, tratas con clientes, tratas con otros técnicos. Y es muy importante tener don de gente y saber tratar a la gente. Y no a todo el mundo se le trata igual. No tratas igual a un trabajador que depende de ti, que a un compañero, que a uno de tu equipo, que a un cliente. Cada persona hay que saberle tratar. Y es muy importante porque es la clave del éxito. Que la gente crea un entorno de trabajo que sea agradable, que se trabaje bien, que la gente entienda cuál es su papel y que lo desarrolle. Y que esté a gusto, ¿vale? Igual que cuando tratas con un cliente tienes que generarle confianza. Tiene que saber ese cliente que cuando te encarga un proyecto, que está en las mejores manos, que se fía de ti, porque ha puesto en ti una inversión económica muy elevada y tienes que transmitirle que eso va a acabar con garantías. Eso es muy importante, ¿vale? Otra capacidad importante es la capacidad de negociación. Hay que negociar siempre en la vida, hay que estar negociando. Negocias la compra de un producto, el alquiler de un material, negocias el contratar a una persona, negocias su sueldo o incluso negocias tu sueldo, que muchas veces tienes que ser capaz de negociar tu propio sueldo, ¿vale? Porque ahora mismo se trabaja mucho por objetivos y negocias a lo mejor tu sueldo por cada proyecto. Entonces tienes que saber negociar y aportar tu valía y negociar tu sueldo en cada ocasión, ¿vale? Y luego es muy importante también la capacidad de adaptación, ¿vale? Porque tienes que adaptarte constantemente a nuevas situaciones, nuevos proyectos que pueden estar en emplazamientos diversos. Puedes tener una obra, puedes tenerla en Salamanca o puedes tener que ejecutar una obra en Málaga o trasladarte incluso al extranjero y tienes que adaptarte a esa nueva situación,
a nuevas personas, nuevas ciudades, nuevos entornos, nuevos proyectos que no tienen nada que ver con otros que hayas hecho anteriormente. Tienes que saber adaptarte y eso es importante, ¿vale? No es difícil, o sea, pero tienes que estar abierto, tener la mente abierta a nuevas situaciones, ¿vale? Ahora voy a intentar hablar un poco de los pasos que yo he dado hasta llegar de cuando era como vosotros a lo que soy ahora. Porque si me preguntáis si yo a vuestra edad sabía lo que quería ser de mayor, pues os voy a decir que no tenía ni idea. O sea, yo no tenía una vocación clara, ¿no? Entonces, vas dando pasos, vas viendo que, por ejemplo, dices, bueno, pues las matemáticas o el dibujo, la física, se me daba bien, ¿no? Que si me gustaban, pues hombre, me gustaba más salir con mis amigos. Otro tipo de cosas que no puedo decir ahora delante de vuestros profesores. Pero yo estaba cómodo con esas asignaturas, ¿vale? Es muy importante que esas asignaturas, más que gustarte, sino que te sientas cómodo con ellas. Porque vas a pasar mucho tiempo con ellas. Ya no solo en vuestra etapa de estudios de bachillerato, luego en la universidad, que se van a ampliar extraordinariamente esas asignaturas. Y luego, en vuestra vida profesional, vais a seguir vinculados a esas asignaturas. Entonces, es muy importante que estéis cómodos, que aprendáis a ver el porqué de las cosas. Las matemáticas, que las trabajéis. O sea, ver de dónde vienen las cosas. No las estudiéis, no se estudian de memoria, no. Hay que entenderlas, trabajarlas, hay que dedicarlas tiempo, pero es tiempo de analizarlas, de dar vueltas, el porqué de las cosas. El dibujo, igual. No se memoriza, tienes que entenderlo, tienes que verlo. Es verdad que para el dibujo quizás haya una necesidad de una capacidad previa que puede ser una capacidad de abstracción. Pero luego también se trabaja, pero necesitas una capacidad previa de abstracción. Es decir, de poder ver las cosas en 3 dimensiones, de poder imaginarte un volumen, cómo se comporta un volumen en el espacio, qué pasa con un volumen cuando se conecta con otro volumen. Tener esa capacidad. Se entrena, pero necesitas una capacidad previa, ¿vale? Porque el día de mañana necesitas imaginarte algo de lo que vas a hacer. Cuando vas a construir algo, tú tienes que ser capaz de imaginártelo y luego dibujarlo y luego ejecutarlo. Entonces, necesitas esa capacidad de abstracción. En la universidad, además de aprender conocimientos, que pueden ser más o menos valiosos, lo importante de la universidad es que te enseñe a aprender. Cuando sales de la universidad, sales con unos conocimientos que pueden ser más o menos valiosos. Pero bueno, los conocimientos, hoy en día, más ahora que nunca, están en Internet y son accesibles a todo el mundo. O sea, puedes saber cualquier cosa. Pero lo que es muy importante es que salgáis con la capacidad de aprender. Y tengáis la humildad de decir, voy a aprender, estoy preparado a aprender. En la vida profesional, tú cuando sales con una titulación y encuentras un trabajo, no sabes nada. No sabes nada. O sea, estás perdido. Empiezas a aprender. Y tienes que ser una esponja y aprender de la gente y dedicarle tiempo a aprender. Cuando decía antes Eduardo que empezó de becario, pues empiezas con muchas ganas y empaparte de todo lo que hay a tu alrededor y aprovechar esa oportunidad. Porque vas a tener compañeros, gente de más experiencia que tú y tienes que impregnarte de todo lo que te dicen y dedicarle mucho tiempo a eso, ¿vale? Y en la vida profesional se sigue aprendiendo. Constantemente hay que ir aprendiendo. Porque las cosas evolucionan muy rápidamente. Ahora, en estos tiempos, evoluciona todo muchísimo. Aparecen nuevos materiales, nuevos equipos, nuevas herramientas, nuevas soluciones. Y hay que estar constantemente formándose. O sea, nunca, por eso os digo que es muy importante que estéis a gusto con estas asignaturas. Porque vais a estar el resto de vuestra vida con ellas. Y esas asignaturas, además, lo que os enseñan muchas veces es a pensar. Las matemáticas, a lo mejor ya no se hace en la vida diaria, no hacemos integrales. Pero cuando has estudiado las matemáticas te ha enseñado a pensar, te ha estructurado la mente para empezar a pensar, para resolver problemas, que muchas veces a los técnicos, a lo que nos contrata es para resolver problemas. Cuando hay un problema, lo soluciones sin que trascienda. ¿Vale? Entonces, es aprender a pensar. Como os he dicho, o sea, es muy importante el tener capacidad de improvisación, porque surgen muchas veces también problemas en las obras o en cualquier labor profesional y hay que saberla resolver, ¿vale? Y hay que tener la templanza y la confianza en uno mismo para resolver esas situaciones. ¿Vale? Os voy a hablar un poco también ahora de un poco cómo veo
la gente, por ejemplo, cuando sale de la universidad. Yo, por mi puesto de trabajo, pues he coincidido con tener en equipo pues, gente joven, que recién titulados, becarios o gente con 1 o 2 años de experiencia. Y dentro de unos años estaréis vosotros ahí, ¿no? Entonces, quiero que sepáis pues, ciertas cosas que también son muy importantes. Somos técnicos y somos de ciencias, pero no podemos olvidar las letras tampoco. O sea, un técnico también tenemos que leer muchas veces normativas y tenemos que saber interpretar normativas. La vida está llena de normativas y de leyes, hay que saberlas interpretar. Incluso muchas veces vais a tener que afrontar juicios, incluso, por vuestro trabajo. Entonces, hay que saber redactar un contrato, hay que saber, o sea, no podemos olvidar las otras asignaturas, ¿vale? Somos técnicos, pero las letras están ahí, las tenemos que también respetar, y son importantes para nuestros trabajos, ¿de acuerdo? Luego, es muy importante también que tengáis el compromiso, ¿vale? Ahora las empresas piden mucho compromiso. O sea, tú cuando entras a una empresa dices, no, yo es que trabajo 8 horas y las 8 horas me voy. No es que haya que trabajar más horas, pero si hay una necesidad, hay que estar comprometido, ¿vale? Hay una necesidad de que hay que entregar un proyecto, hay un compromiso con un cliente y a lo mejor ese día hay que quedarse 2 horas más, pues hay que hacerlo. O sea, no puedes fallar a tu compromiso, hay que estar comprometido. Las empresas eso lo requieren, estar comprometido, ¿vale? Y luego, el trato con las personas, ya os lo he dicho antes, pero hay que saber cuando hablas por teléfono con una persona, saber tratar con la persona cuando hablas por teléfono, cuando escribir un email, redactar un email, es muy importante, muchas veces lo dejamos de lado, pero hay que saberlo hacer también, y es muy importante. Yo también se lo digo mucho a los chicos cuando trabajan conmigo, que hay que perseguir la excelencia. No vale hacer las cosas lo que nos mandan y hacerlo. No, hay que hacerlo bien o muy bien, buscar la perfección. O sea, tú un dibujo, que tienes que entregar un dibujo, lo puedes hacer el dibujo y el dibujo ser correcto. Pero si tú lo rotulas bien, con buena letra, con buena caligrafía, bien presentado, que dé gusto cogerlo, eso al cliente le causa otra sensación. Entonces hay que perseguir la excelencia. O cuando escribes a un cliente o a un proveedor, pues hay que utilizar ciertos formalismos y redactar bien y sin falta de ortografía, utilizando los signos de puntuación. No vale una comunicación de cualquier forma. O sea, ¿se entiende igual? Sí, pero vamos a buscar la excelencia, hacer las cosas bien, la satisfacción, ¿vale? Y seremos grandes profesionales así. Bueno, espero haberos dado unas pautas para vuestra vida. No quiero que seáis como yo ni que toméis mi profesión como vuestra. Simplemente os quiero dar otro punto de vista, y estoy dispuesto a, si tenéis cualquier duda, pues me la podéis plantear, o el día de mañana, si alguno está interesado en saber algo más, pues a través de Luis Minguela, pues me podéis hacer la consulta que queráis, ¿de acuerdo? Pues le cedo la palabra. Gracias, David. Le cedo la palabra a Pablo. Pablo, te toca. Si quieres, te toca tu turno. Bueno, buenos días a todos. También lo primero es agradecer a Luis, a Adelín, Sergio, la posibilidad de poder explicar un poco cuál es mi profesión, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo me planteé mi vida laboral en el momento en el que podéis estar ahora mismo vosotros. Bueno, a ver, lo primero es, y va muy unido a lo que ha dicho también Eduardo y lo que ha dicho David. David ha dado muchas frases que las tenía yo también en la cabeza decirlas. Yo de pequeño no tenía ni idea de qué es lo que quería ser, y además es que es clarísimo. Yo creo que hay una parte que es la profesión y otra parte que es la vocación. La gente que tiene vocación lo tiene muy claro desde el principio lo que quiere ser. La gente que no tenemos esa vocación tenemos que ir de poquito a poquito mirando a ver qué es lo que nos gusta. Yo de pequeño era un estudiante normalito, de 5 o 6, no me esforzaba mucho más porque con un 5 o 6 me conformaba, ¿vale? Es verdad que al llegar a vuestros años hay un momento en el que hay que tomar una decisión, que es la que vais a tomar vosotros la próxima semana. Entonces, en ese momento, lo que opté por mi forma de pensar, y va muy unido a lo que decía David, es a mí las letras no es que se me dieran bien y me sentía mucho más cómodo con la parte de las ciencias. Quizá la parte del dibujo y de la física me escocía un poquito más y me decanté por la parte de las ciencias mixtas. En nuestros años se llamaba, yo creo que es la parte sanitaria de la que decís vosotros, un poco unido a la parte de ingeniería.
Bueno, seguía con mis 5 y con mis 6 y mis esfuerzos eran para aprobar y con eso me conformaba, ¿vale? Le podía haber dado mucho más esfuerzo, pero no quería, vivía cómodo. Y llegó el momento en el que acabé bachillerato y había que decidir qué es lo que hacer. Me planteé trabajar, me planteé hacer un FP o me planteé hacer una carrera. Realmente trabajar, las oportunidades que había en el mercado de trabajos no especializados, aunque veáis que son muchas, realmente son muy pocas. Es decir, pues para ser trabajador no especializado te tienes que ir formando de poco en poco, pero sin ningún tipo de titulación ni de formación. Pues operarios de obra o reponedores, que son trabajos que son totalmente necesarios hoy en día, pero que bajo mi punto de vista decidí no enfocar mi vida por ahí. Y me planteé hacer carrera y utilicé el mismo criterio. ¿Qué carrera quiero hacer? Me tiraba algo la enfermería, pero no me llegó la nota. Entonces, en ese momento te planteas qué gilipollas eres, y permitidme la frase, de haber estado aprobando con 5 y 6 para no haber llegado a la nota y poder hacer enfermería. Entonces, la única cosa que me podía haber decantado era enfermería y no me llegó la nota. Te puedes arrepentir de lo que estáis haciendo ahora mismo y no consigáis ejecutarlo, os podéis arrepentir después. No pasa nada porque luego replanteas otras cosas y ya está. Luego, la parte de la biología, geología, matemáticas, química, esa parte me gustaba, el campo, el medio ambiente, y me decanté por hacer ingeniero técnico agrícola. También es verdad que las situaciones familiares son determinantes. Mi situación familiar, mis padres, somos 3 hermanos y la capacidad económica era limitada. Entonces, decidí hacer ingeniero técnico agrícola en Palencia porque era cercano a Valladolid y porque me podía acercar, yo vivo en Valladolid, perdonadme, y porque me podía acercar en un autobús o en un tren, era algo más o menos económico para mis padres. Pues de ser mediocre con 5 o 6 y el esfuerzo ser limitado para vivir bien, a ser el primer licenciado de mi promoción y con unas calificaciones buenas. Es decir, al final, en el momento que encuentras algo que te motiva y en el momento que entiendes que es el momento de madurar y de ser más responsable, es cuando tu perspectiva de vida cambia de manera radical. Acabo la carrera y me vuelvo a asumir la responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Trabajo o vuelvo a formarme? Y aquí es verdad que hay muchas dudas que con un café con un amigo o con una conversación con tus padres lo puedes abrir. Una carrera técnica, en mi caso, lo que te abre es un abanico de posibilidades, pero una carrera en superior te abre muchos más abanicos. Y cuando eres joven y tienes 22, 23 años, no tengáis ansias de empezar a trabajar por meter dinero en el bolsillo, sino es necesario replantearos vuestra mentalidad de qué es lo que necesito para tener más abanico de posibilidades, lo que decía Eduardo. Entonces, con un café con un amigo me dijo, si ingeniero técnico, si una titulación técnica eres un poco más que otros, con una carrera superior se te puede abrir abanicos. Y por eso decidí hacer una carrera superior. Hablé con mis padres y tuvieron la posibilidad de poderme mandar a León. Esto sí que es una inversión porque me tocó vivir en León y para la familia pues es complicado. Hay que agarrarse un poco el cinto y entender todo el mundo de la familia que te desplazan a un sitio donde hay que reducir costes. Evidentemente, eso es una losa que te cae encima y que tienes que asumirla y que tienes que entender que hay que sacar año por curso por año, ¿vale? Realmente, cuando te vas a vivir fuera o cuando estudias fuera, es algo que es un punto de madurez. Tienes que tener una responsabilidad porque vives fuera, tus padres no te solucionan los problemas, te los solucionas tú. Tienes nuevos amigos, ¿vale? Gente que no conocías y que te tienes que ser cercano para tener nuevas amistades, ¿vale? Al final también te crea una independencia, tienes que tener una personalidad. Cuando salís a estudiar fuera, la fiesta llama mucho, ¿vale? Y os digo que salgáis de fiesta, que salgáis, que hemos salido todos y que es necesario salir de fiesta, pero que tenéis que tener la personalidad de decir no en un momento determinado porque mañana tengo examen, ¿vale? Es decir, vais adquiriendo responsabilidades. Y también es verdad que es una visión nueva que no tienes la dependencia de tus padres y que empiezas a madurar. En ese momento acabas la carrera y te crees que ahora sí soy
si me permitís, soy el puto amo. Dejadme decir una palabrota. Soy el puto amo. Ya tengo 2 carreras y me como el mundo. Me voy al campo y soy el mejor. Es más, nadie al lado mío es mejor que yo. Y eso es un total error, es una equivocación. Salís habiendo demostrado al sector que estáis capacitados para aprender, pero solo sabéis papeles, solo sabéis teoría, no sabéis nada más. No tenéis el conocimiento práctico de cómo se hacen las cosas, ni tenéis, o teníamos, o tenía yo en ese momento, el conocimiento de cómo trabajar con compañeros, ¿vale? Entonces, solo has demostrado a la sociedad que estás capacitado para aprender, nada más. Cosa que a lo mejor alguien que no ha estudiado no ha demostrado que está capacitado para aprender y puede ser tan válido como tú, pero solo has demostrado que puedes seguir aprendiendo. Me salen unas prácticas en un pueblo al lado de Valladolid como ayudante de jefe de obra, como ayudante de un David González, y lo que ahí aprendes es el esfuerzo, lo que ahí aprendes es el ver qué equivale o cuánto esfuerzo te supone coger un pico o una pala y abrir una zanja, porque luego en un futuro quizás te va a tocar mandar o organizar el trabajo a una persona y necesitas saber cuál es el esfuerzo de abrir una zanja. Es decir, aquí no vale que yo tengo el mando y yo mando, no, aquí tienes que entender qué esfuerzo te supone para saber organizar los tiempos de las personas. Acabo las prácticas, aparece una oportunidad en un pueblecito al lado de donde vivís vosotros, que es Pavilafuente, en una cooperativa. Y recuerdo además cómo fue la entrevista, porque fue curiosa. Es que tú no puedes aportar nada. Tú te sientas delante del que te está entrevistando y lo único que puedes aportar es tus nervios y tu título. ¿Qué más experiencia tienes? Es que no tengo más experiencia. Entonces, al final yo creo que se le convenció o que le convencí porque le dije que estaba ilusionado de poder aprender, que es que tengo ganas de aprender. Necesito aprender para seguir comiéndome el mundo. Y esa pasión, digámoslo así, yo creo que fue la de que mi actual amigo, que también tenemos relación hoy en día, me contratara. Y esta es una nueva experiencia. Ahora sí que dejas la casa realmente, ahora sí que ingresas dinero en el bolsillo, poco, creedme que poco, porque cuando sumas todo lo que ingresas y cuando restas todo lo que te gastas, el balance se quedaba en cero y muchos meses en negativo. Pero es cierto que ahí lo que aprendes es la vida laboral, la relación con las personas, cómo comportarte con el gerente, cómo comportarte con el compañero, cómo comportarte con un socio. Yo trabajaba en una cooperativa agrícola y los socios son como si fueran jefes, pero realmente no lo son. Entonces, tienes, como decía muy bien David, tienes que tener una labor de cercanía determinada con cada persona. No vale ser el invitado número 1, el invitado número 2 en cada momento. No vale. Tienes que comportarte de una manera determinada con cada persona. Y es verdad que en este momento tuve la oportunidad de poder seguir formándome. Mi recomendación para vosotros es que os forméis del máster mientras estéis trabajando. Si queréis hacer algún máster o algún curso a mayores, mi recomendación es que lo hagáis mientras estáis trabajando. Es decir, desde que decidís trabajar, no metáis un año de vacío haciendo un máster. Se puede hacer mientras trabajas, porque es una oportunidad de ya no perder más años, ¿vale? Entonces, en ese momento en Salamanca, yo tuve la posibilidad y oportunidad de poder hacer 2 máster de prevención y al final es una capacidad más que te da de valor añadido para la siguiente entrevista, que te sientes delante de un señor o una señora y le puedas decir, ya tengo la experiencia de la cooperativa de Pavilafuente y ya tengo 2 máster. Es decir, y no son máster de carrera, son máster que he decidido yo hacerlos. No os podéis imaginar cómo se aprende cuando tú decides hacer una cosa. Cuando te ves obligado a ir al colegio, todos nos hemos visto obligados a ir al colegio, aprendes un poco forzado. Cuando tú decides hacer una cosa, lo aprendes y te lo comes entero. Es decir, cuando haces un máster y vale dinero de tu bolsillo, os garantizo que lo aprovecháis. ¿Vale? Bueno, llega el momento en el que pasa un tren, que es Caridad Pascual, y decido en ese momento finalizar mi relación con la cooperativa Las Villas de Pavilafuente y entrar en una gran empresa nacional que es Caridad Pascual. Y las entrevistas, pues también os podéis imaginar que lo poco que puedes aportar es la capacidad que tienes de poder aprender, la aptitud, la actitud, que luego os comentaré, y la ilusión, la pasión, ¿vale? Entro como un tema de trabajo que no tiene nada que ver conmigo, que es ingeniería de procesos. Ingeniería de procesos es ver todas las mermas, optimizaciones, mejoras que se pueden hacer en todas las líneas de producción de todas las fábricas, en este caso Caridad Pascual.
Fijaros qué labor de camaleón pude tener de dejar el campo, de mis botas de campo y barro, y de meterme a una fábrica y ver cómo puedo ayudar a mejorar las líneas de fabricación. Es decir, al final lo decía Eduardo, es decir, esto es, tienes que ser capaz de poder estar apto para cualquier trabajo, y si no eres apto, formarte para ese trabajo. ¿Vale? A los 6-7 meses, curiosamente, fijaros la labor de camaleón que hay que tener, pasa por mi puerta la posibilidad de poder trabajar otra vez en campo, pero dentro de Calidad Pascual. Hay una persona que sale y me ofrecen la posibilidad de poderme hacer cargo de la parte agrícola en Calidad Pascual, cosa que yo ya tenía experiencia. Fijaros si no la llego a tener. Es decir, es necesario tener experiencia en muchos puestos de trabajo y muchos abanicos. Entro a formar parte del Departamento de Compras Agropecuarias y también pensaréis, joder, ¿qué sabe este hombre de comprar? Pues al final es que todo el mundo negociamos en la vida. Vosotros estáis continuamente negociando. Cuando habláis con vuestros padres y vuestros amigos, es una negociación. Oye, ¿puedo salir? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 10? ¿No me puedes dejar a las 11? Ahí estáis negociando. Es decir, cualquier persona sabe negociar, solo que al final, al cabo de tiempo y de las aptitudes que puedas haber tenido intrínsecas en ti, se te puede dar mejor o no. Pero todo el mundo somos capaces de poder hacer cualquier trabajo, mejor o peor, pero somos capaces, ¿vale? Es verdad que a medida que evoluciona la empresa, aparecen nuevos proyectos, aparece la parte de las bebidas vegetales, se me va dando responsabilidad en la parte de soja, se me va dando responsabilidad en la parte de avena. Os garantizo que no tenía ni idea de soja, que no tenía ni idea de avena, y que, como bien decía David, pues la parte buena que tiene el Google es que aparece soja y te puedes leer 20.000 informes. Y con esos informes vas cogiendo pequeñas experiencias y vas aprendiendo. Y lo que consiste en la vida es en seguir aprendiendo. Mi padre dice que hasta que no te vayas a la tumba vas a seguir aprendiendo. Pues es así, es verdad, hay que seguir aprendiendo. Y curiosamente hay un factor o una parte que es novedosa, que hay un mercado de futuros. No pretendo que entendáis en qué consiste esto, pero el mercado de futuros es comprar como si fueras comprar materias primas en bolsa. Esto no tiene nada que ver con mi carrera ni con mi titulación y me tocó hacer otra labor de camaleón a la hora de aprender a hacer compras a futuros, ¿vale? Y esto no te enseña nadie de la empresa, porque en ese momento quizás no había nadie que manejara este tipo de herramientas. Pues me toca hablar con proveedores, me toca hablar con clientes y me toca hablar con Internet. Y con estas tres cosas sigues aprendiendo y vuelves a coger una aptitud que no tenías antes y tienes otra nueva experiencia, ¿vale? Al final, ¿qué significa todo esto? Pues que lo que necesitamos cualquier trabajador es una serie de requisitos mínimos que hay que tener para poder trabajar en cualquier empresa, incluso en las que tú te hagas iniciativa como si quieres ser un autónomo o como si quieres crear tu propia empresa. Es decir, yo creo que el valor más importante que tiene que tener una persona es la actitud, no la aptitud. La aptitud es la capacidad de aprender, si eres apto o no, sino la actitud. Es decir, las ganas que tienes de empujar, las ganas que tienes de seguir aprendiendo. Eso yo creo que es el valor más importante que tiene que tener una persona. Y a partir de ahí, pues las que os han ido diciendo también Eduardo y también David, trabajar en equipo, es decir, que tú motives y que te motiven. Trabajar en equipo es como un partido de fútbol. Si tú eres delantero, tienes que tener la confianza de que el defensa haga bien su trabajo, porque el defensa va a pensar que tú vas a hacer bien el tuyo de delantero, ¿vale? Eso es el trabajo en equipo. Confianza, como tengamos al lado a gente que no confiemos en ellos, malo. Resiliencia, este término que muchas veces tienes que buscar en Internet. Esto es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a los problemas. Vais a tener infinitos problemas. Yo cada semana tengo problemas. David decía que nos pagan por solucionar problemas y es verdad, es que nos pagan por solucionar problemas. Al final haces tu trabajo, pero tienes continuamente que estar solucionando problemas y hay problemas que te afectan a la vida personal y hay problemas que puedes ser resiliente y tienes la capacidad de poder sobreponerte. Sacrificio, pues es cierto. Sacrificio de lo que decía también David. Pues si tienes que hacer un viaje de una semana y estar fuera de casa una semana, eso es sacrificio, ¿vale? Autoformación, no paremos, sigamos formándonos. Yo cuando tengo tiempo me meto en Internet para mirar cosas nuevas. Hay una serie de sectores, y este en el que trabajo yo, que es el sector agrícola, que ha evolucionado brutal. Fijaros que vuestros abuelos y bisabuelos araban las tierras con bueyes
y los bueyes iban arrastrando un arado que iba por detrás. Hoy en día ya se ha inventado el tractor que va sin conductor. El agricultor, no es que funcione, pero que se está probando ya. El agricultor está en su casa y el tractor está funcionando solo, trabajando las tierras. Fijaros cómo evoluciona la tecnología en todo esto. Y si tú te quedas anticuado en esa tecnología, va a llegar alguien que va a ser mejor que tú, porque se ha autoformado en esa tecnología. Entonces es necesario seguir formándose. Empatía. Es decir, aquí cuando negocias, y en mi caso que me toca negociar mucho, hay que tener mucha labor de empatía, de ponerte en el lugar del otro. Es decir, no siempre se gana en una negociación. Cuando negociéis con vuestros padres y vuestros amigos, no se puede ganar siempre. Hay que llegar a ceder y hay que llegar a un término medio. Liderazgo, otro valor que es fundamental. Es decir, necesitamos gente al lado que nos lidere o necesitamos ser líderes de otras personas. Siempre somos líderes de alguien y necesitamos líderes que nos lideren a nosotros. ¿Vale? Esfuerzo, creatividad, negociación. Es decir, hay miles de valores que son necesarios no solo para mi puesto de trabajo, sino para cualquier otro. Y finalizo con un par de cosas. A mí me gusta siempre decir que hay tres tipos de personas. Hay personas que son aquellas que hacen que las cosas sucedan, es decir, que son las que hacen que las cosas sucedan. Hay otro tipo de personas que son las que ven que las cosas suceden, no las hacen, sino que ven que las cosas suceden. Y hay otro tipo de personas que son las que se preguntan ¿qué ha sucedido? Entonces, vosotros decidís en qué grupo meteros. Yo os puedo garantizar que en calidad pascual, las personas que ven o que se preguntan qué ha sucedido no tardan mucho tiempo en salir de pascual. ¿Vale? Es necesario que en las empresas haya personas que vean qué ha sucedido y haya personas que hagan que las cosas sucedan. ¿Vale? Pero os garantizo que la tercera, qué ha sucedido, estáis fuera del mercado. Y termino con una cosa que al final también se la escuchaba a un amiguete o un amigo, que un profesional es la unión de una persona que tiene la capacidad técnica y analítica, es decir, los conocimientos, más las habilidades y las actitudes, es decir, los valores, la actitud, y vuelvo a decir actitud, es decir, las ganas de que algo pase. Lo mismo que ha dicho Eduardo, lo mismo que ha dicho David. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, será un verdadero placer. No sé si me he ido mucho de tiempo, Adelín, creo que Luis se le para la cobertura, vuelve. Perfecto, teníamos hasta ahí cuarto, o sea que muy bien. Genial. Y muchísimas gracias. No sé si alguno de vosotros tenéis un de pregunta, alguno de ellos quiere poner algo. Bien por el chat o bien... ¿Alguno se atreve a hacer alguna pregunta? Sentiros libres, de verdad. Yo tengo una. Para el invitado número 1, es que no me acuerdo de su nombre. Edu. Venga, Andrés. Eduardo. Quiero saber que cómo te preparaste las actitudes que hay que tener dentro de la empresa socialmente para la entrevista. ¿Te refieres a lo que he explicado de la dinámica esa que nos hicieron Sí, a esa. Buena pregunta. O sea, a ver, al final eso es algo que tú tienes que tener. O sea, a ver, buena pregunta. Al final es algo que tienes que trabajar tú todos los días y tú tienes que trabajar como persona. Es lo mismo que han dicho los otros compañeros que han hablado, pero con otras palabras. Tú, si eres una persona que buscas la excelencia, como han dicho, buscar la excelencia es todos los días, es un hábito, ¿vale? O sea, querer hacer las cosas bien siempre, que todo lo que tenga tu firma esté súper bien hecho. O sea, ¿vale? Y eso es un hábito. No es que un día en especial hagas algo que está bien y ya está, sino que todo lo que tú quieres hacer lo hagas mejor, entonces te sale solo, querer hacer las cosas bien. Que tú seas buen compañero. Ser buen compañero es algo que te sale solo, porque es un hábito. Todos los días, cuando trabajas con tus compañeros o cuando haces alguna actividad con tus compañeros en clase, pues eres buen compañero. Incluso si en esas actividades que tú haces en el colegio, por ejemplo, de grupales, pues a lo mejor eres más líder, se te da mejor organizar. No líder en el sentido de ser líder de yo mando lo que tengo que hacer a los demás, pero a lo mejor te gusta tomar la iniciativa para decir, oye, mira, pues podemos hacerlo así, ¿qué os parece si repartimos el trabajo así? ¿Qué os parece si no?
escuchar opiniones. Eso es algo que tienes que trabajar todos los días. Cada oportunidad que se te da, por pequeña que sea, para tú mejorar como persona, tienes que tomarla y enfrentarte a ella, porque es lo que te va a hacer que luego cuando te enfrentes a esa situación en una entrevista sepas hacerlo bien, porque ya lo has hecho muchas veces. No es algo que te prepares como si fuera un examen. Es algo a lo que tú te preparas siendo mejor persona. Es que, a ver, es algo abstracto, yo sé que es algo abstracto de explicar, que no es algo como muy tangible, pero es así. Por ejemplo, te voy a explicar cómo fue. Fue que nos metieron a los 5 chicos en una sala, ¿vale? Y nos dijeron, tenéis que organizar... era como que a varias personas les había tocado la lotería. Y tú tenías que organizar a quién se lo merecía más, ¿no? Realmente, no, y te daban unas opciones de pues, una viuda, un niño pobre o algo así, ¿vale? Eso no es relevante. Lo relevante del ejercicio no era cómo tú clasificaras a las personas, sino que luego al final tenías que ponerte de acuerdo con los demás en sacar una lista conjunta. Entre los 5 teníamos que llegar a sacar una lista conjunta entre todos, de ver de ver, pues eso, una organización, de ver quién se merecía más que le tocara la lotería, ¿vale? Muy parecido a eso. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que tú tienes que ponerte de acuerdo con tus compañeros. Alguien tenía que decir, llevar la voz cantante, de decir, venga, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Oye, ¿qué opinas si cambiamos esto? Y si no lo cambiamos, y luego, por ejemplo, saber llevar a la persona que siempre está diciendo, no, esto tiene que ser así, porque lo digo yo, que va, no tenéis ni idea, vamos a hacerlo así. Pues esa persona no sería como una actitud correcta, ¿sabes? Lo correcto sería intentar llegar a un acuerdo entre todos, aunque tú a veces tengas que ceder de tu parte, ¿sabes? Entonces, pues, ahí se ve un poco la personalidad de cada uno. La persona que tiene una personalidad más dada a organizar, o una personalidad más dada a dejarse llevar, que tampoco tiene nada malo, ¿vale? No todo el mundo tiene que ser un líder nato. Simplemente, pues hay diferentes personalidades y diferentes roles. Si queréis, dedicamos en algún momento alguna clase a preparar entrevistas de trabajo que en algún momento podemos hacer, ¿vale? Yo sí que quería, para terminar, dar las gracias a los tres, antes de pasar la palabra a José, que me gustaría que cerraras, y decir de lo que hemos hablado. Hemos hablado de ser competente, hemos hablado de tener ideas, de estudiar idiomas, de una cosa que habéis repetido los tres, que es la motivación, que es la clave del aprendizaje. Hemos hablado de madurez, de liderazgo, de tener actitud, de cada capacidad de adaptarse, de tener compromiso, de excelencia. Al final son valores que los tienes o no los tienes. Y no puedes impostarlos, no puedes decir en una entrevista de trabajo, intentar engañar. Al final lo que eres, lo eres, ¿vale? Por eso es importante que que tengáis esa actitud, que tengáis esa capacidad, ¿vale? No sé si tenéis alguna cosa que añadir o Adelín, sí, a mí, si me dejáis hacer un comentario, sí. ¿se puede? Vale, yo creo que la parte de las entrevistas ha evolucionado mucho, ¿vale? Antes lo que se buscaba era el título, se buscaba el curso, se buscaba, no sé, ofimática, internet. Ahora ya es obvio que todos vosotros sois unos crack en Word, en Excel, en Office, sois unos crack en internet. Eso es obvio, es algo que ya es básico y que ya no os van a preguntar porque se da por entendido que los nuevos trabajadores que salen al mercado se subentiende que es obvio que tengáis eso. Incluso los idiomas, en los años de David, en los años a lo mejor Eduardo mío, los idiomas eran un valor añadido. Hoy ya no lo es. Es necesario que tengáis un idioma para que compitáis en igualdad de condiciones con los demás. Y lo que os quería decir es que la parte de las entrevistas, que no mintáis, sed vosotros mismos. Es decir, yo creo que cada uno de vosotros sabe en qué sois fuertes y en qué sois débiles, en qué sois capacidad de poder mejorar y en qué no se os da bien. No todos somos Messi, no todos somos Ronaldo, ¿vale? Entonces, hace falta otro tipo de actitudes. Y en las entrevistas de trabajo lo que se os va a hacer es una serie de preguntas, no para ver qué es lo que habéis contestado, sino cómo lo habéis contestado. Y os voy a poner un ejemplo fácil. En la última entrevista que me han hecho a mí, que es de Calidad Pascual, me hicieron una pregunta que, por ser observador, entendí lo que tenía que contestar. Y fue que ¿dónde colocaría usted una botella de agua de 2 litros en la puerta de un frigorífico? Y os podéis entender ahora mismo que esa pregunta no tiene mucho sentido respecto a todas las que me habían hecho anteriormente. Pero como hubo un momento que le entendí al que me entrevistaba, que le gustaba mucho la física, me decanté
en dar una explicación física. Bueno, pues lo más cerca del eje de la unión de la puerta con el frigorífico para que el momento de inercia sea lo más pequeño. Y no sé si le caí en gracia o entendió que la contestación era sensata, pero os puedo garantizar que el contenido de mi contestación le dio igual. Si no es, a ver, si no me quedo callado, si no salgo por peteneras, no, es que tienes que ser lo más sensato posible, pero no mintáis, porque las entrevistas, la mentira tiene las patitas muy cortitas. Exacto. Oye, yo tenía una pregunta para los tres, que es muy sencilla, que cómo Venga, y rápido. qué tal estáis trabajando cada uno ahora. Ahora Buena que estamos pregunta. todos en casa y cómo lo lleváis. Buena pregunta. David, te toca. Bueno, pues yo actualmente trabajo, salgo por las mañanas a visitar las obras que tenemos en marcha y lo que es el trabajo de oficina, pues lo hago desde casa. Me he montado una oficina en casa y el trabajo lo hago desde casa. Es una situación esta que estamos viviendo que nunca nos había tocado vivir. Y es un poco lo que os he dicho antes. Hay que tener capacidad de adaptación y ahora tienes que adaptarte a esta situación, ¿vale? Y tienes que adaptarte a una situación en la que te encuentras con que tienes que cambiar todos los sistemas de trabajo que tenías. Ahora tienes que implantar en las obras unas medidas de seguridad hasta ahora desconocidas, con unos EPIs que ahora mismo pues, te cuesta encontrar y tienes que buscarlos, y con empresas que a lo mejor no trabajan porque están en ERTE y tienes que suplir esas empresas con otras empresas, pues bueno, es flexibilidad y capacidad de adaptación a la nueva situación. ¿Vale? Eduardo, si quieres contestar. Continuar tú. ¿Yo? Sí, porfa. Sí, bueno, como estás trabajando ahora, en casa, me imagino. Yo ahora mismo estoy haciendo una entrevista de trabajo, que llevo ya 4 entrevistas para la misma empresa, para irme a Alemania, no os digo más. Así que así es como estoy yo. Muy bien. Vale. Pregunta por ahí Mario también el tema del currículum. Si os parece, nos quedamos apuntado todo eso que veo que os interesa y os gusta, el tema de entrevistas personales y el tema de currículum. Si lo trabajamos en clase, ¿os parece que lo trabajemos? Le pedimos permiso a Adeline en alguna tutoría y me encargo yo de trabajar con vosotros ese tema, ¿de acuerdo? Vale. Sí, en Vale. inglés también lo hemos trabajado, hemos hecho entrevistas de trabajo y hemos preparado currículums antes del coronavirus. Lo que no valen ya, os anticipo que no valen son los currículos en Word. No vale. Hay que hacer currículos mucho más interesantes que os enseñaré a hacer. Sergio, Adeline, no sé si queréis decir algo o José, ¿nos dices algo? Bien, bueno, pues simplemente pues agradecer a Luis, a Sergio, a Adeline por organizar estas jornadas dentro de lo que hemos denominado el Plan de Orientación Académico y Profesional. A Eduardo, a David y a Pablo, pues muchísimas gracias por transmitir vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Y bueno, pues también agradecer a los alumnos y alumnas por vuestra participación. Como decía David, creo, estamos creciendo, estamos madurando. Eso conlleva una toma de decisiones continua. Y bueno, pues que sepáis que nosotros como colegio estamos aquí para ayudaros en ese proceso. Espero pues que estas jornadas sean de vuestro provecho y pues nada, creo que quedáis todos invitados y citados para la próxima, ¿no, Luis? El viernes que viene. El viernes que viene, Sergio, trabajaremos el tema de bachilleratos de humanidades y arte. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Pues eso mismo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, chicos. Gracias Muchas por gracias a estar aquí. vosotros. Y gracias a todos. Venga, Gracias. adiós. Muchas Adiós. gracias. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.